Hermanos, poder tener un conocimiento de saber en lo que creemos. Amén, gloria al Señor. Y ha sido una idea maravillosa. Que Dios le bendiga a nuestro pastorcico por esta administración tan maravillosa. Vamos a hablar en esta tarde de un tema de cristología, la doctrina de Cristo. Yo lo voy a hacer muy breve porque mi punto es el que menos dura. El punto de César es el más extenso y el de Samuel igual. Yo voy a hablar de la preexistencia de Cristo. El hermano Samuel de la deidad de Cristo, Cristo como Dios, y el hermano César de la humanidad de Cristo, Cristo hombre. Mi punto es la preexistencia de Cristo. ¿Qué es la preexistencia? Significa que Cristo existía como Dios antes de encarnarse. A eso los teólogos lo llaman la preexistencia de Cristo. Que Él existía como el eterno Dios antes de que naciese en el vientre de María. Que Él no ha tenido principio, tuvo principio en su humanidad, como hijo de María, pero nunca tuvo principio como hijo de Dios, como el Verbo. Él era eterno. Y como era eterno, antes de nacer en el vientre de María, ya existía como la segunda persona de la Trinidad. Y vamos a coger un texto de partida, Juan capítulo 17, verso 5. Creo que este texto es el núcleo de la preexistencia de Cristo. Lo centraliza muy bien. Juan 17, 5. Dice: ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Qué bien! ¿Os dais cuenta, hermanos, cómo el núcleo del texto se centra en la preexistencia de Cristo? Ha habido muchas herejías en los primeros siglos de la era cristiana que negaban la deidad de Cristo, que negaban la preexistencia de Cristo. Se levantó una que se llamaba los erionitas. Los erionitas enseñaban algo que se llamaba adopcionismo y decían que Cristo era un ser humano normal, pero que hubo un momento en la historia de su vida que fue adoptado para pasar a ser hijo de Dios. Y dicen que ese evento fue cuando Cristo fue bautizado en el Jordán. Decían los erionitas, una herejía terrible, que cuando el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma, al ser bautizado por Juan el Bautista, y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda mi complacencia, decía esta herejía. En ese mismo instante, Jesús fue adoptado y pasó a ser hijo de Dios para cumplir su propósito como Mesías, como descendiente de David. Era un hombre normal y común, eso sí, un hombre perfecto, un hombre sin tacha, moralmente cumplidor de la ley de Moisés, pero eso no significa que fuese Dios o que existiese antes de nacer. Fue adoptado en el Jordán. Eso era una herejía terrible, hermanos, porque desvirtuaba la eternidad del Hijo de Dios. Porque el que al negar la preexistencia de Cristo hay muchas implicaciones. Primera implicación: al negar ellos que Cristo era preexistente, estaban negando la eternidad de Cristo. Es decir, antes de engendrarse en María no existía. Eso es falsa doctrina. Al negar la preexistencia de Cristo, negaban a Cristo como creador, porque dice la Biblia en Colosenses 1:16 que Cristo es la imagen del Dios invisible, que por Él fueron hechas todas las cosas, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Dice: y todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir,
que si niegas la preexistencia de Cristo, atentas contra dos atributos de la deidad: su eternidad y su poder creativo. Número 3, si negamos la preexistencia de Cristo, obviamente negamos la Trinidad, porque si Cristo no existía en la eternidad, no podemos decir que creamos en la segunda persona de la Trinidad. Entonces, era un mazazo a toda la cristología. Negar la preexistencia de Cristo es dar un mazazo a toda la cristología. Cristo no es Dios, Cristo no es eterno, Cristo no es el Verbo, Cristo no es la segunda persona de la Trinidad, Cristo no es creador, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermanos míos, la palabra del Señor en los primeros siglos de la Iglesia y en los concilios, en el concilio de Nicea, en todos los concilios que se fueron dando gracias a Dios, Dios levantó hombres donde defendían esta enseñanza y donde derribaban todas estas herejías cristológicas, y luego la Escritura también la avala. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 1, verso 1, es uno de los textos centrales. En el principio era el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios. Y dice la Escritura, y ese Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es decir, el Verbo era hijo de Dios y pasó a ser el Hijo de Dios encarnado, es decir, asumió una naturaleza humana. Dios se hizo hombre. Es decir, que la persona de Cristo no era un hombre que en un punto de su tiempo llegó a ser Dios. No, porque los hebreos decían, es una persona normal, pero en el Jordán pasó a ser hijo de Dios, pasó a ser adoptado. No. El Verbo se hace carne. No es que la carne se haga Dios, no. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y atención, fijaros, que Juan dice que aunque se haya encarnado, la encarnación no ha restado gloria a Cristo. Amén. Dice, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Amén. Es decir, que la encarnación no ha restado ni un ápice la gloria que él tenía. Lo que pasa es que ahora, estando en un cuerpo humano, queda velada, queda limitada. Está de alguna forma, tiene un vestido que está velando, pero eso no significa que la encarnación quitase a Cristo algo de su gloria. Y vivimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, hermanos míos, la palabra enseña la preexistencia de Cristo. Hay una expresión de Cristo en Juan 8 donde él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Gramaticalmente está incorrecto, porque tenía que haber dicho, antes que Abraham fuese, yo era. Pero ¿por qué no dice yo era? Porque estaba haciendo alusión al yo soy de la voz de la zarza. ¿Qué le dice? La voz que sale de la zarza, ¿qué le dice a Moisés? Dice Moisés, ¿quién diré que tú eres? No me van a creer. ¿Cómo te llamas? Y el Señor le dice, diles que el yo soy te envía. ¿Y sabes qué es lo que significa el yo soy? El autoexistente por sí mismo, el Dios inmutable, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni fin, el Dios que no depende de nada de lo creado. No depende, Él es un Dios trascendente, no depende de su creación para subsistir. La creación depende de Él, pero Él no depende de la creación. El autoexistente por sí mismo, el yo soy os envía. Y por eso ahora Cristo, en Juan, en el Evangelio de Juan, utiliza 7 veces la palabra yo soy. Yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Gloria al Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el agua viva. Y al final dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Por lo tanto, hermanos míos, queremos decir que Cristo es eterno y que Cristo existía como la segunda persona de la Trinidad. Y culmino con este texto para dar lugar al hermano Samuel. Miqueas 5:2. Hay una profecía donde dice, pero tú, Belén de Efratá, aunque eres la más pequeña de entre las naciones, pero de ti nacerá el Cristo y sus salidas son
desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Cristo era persistente, porque Cristo era eterno, porque Cristo era Dios. Y reprendemos toda la falsa doctrina que quiera desvirtuar la persistencia, la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, yo voy a dar paso ya al hermano Samuel. Lo del Samuel tiene mucho más contenido. A ver cómo lo puedes dosificar. Gloria a Dios. Estoy un poco atacado porque a mí sentarme no me va. Me gusta más predicar de pie. Pero bueno, vamos a intentarlo. Al igual que el hermano Josué estaba hablando de la persistencia que él existía desde la eternidad hasta la eternidad. Yo también quiero hablaros, hermanos, de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Sabemos que todas estas doctrinas siempre han sido muy perseguidas, como decía el hermano Josué. Incluso había una herejía también que me viene de la mano de lo que hablaba Josué, que era de los arrianos, en el siglo III hasta el siglo IV después de Cristo. Los arrianos provienen de un hombre que se llamaba Arriano, que enseñaba que en el espacio eterno hubo un espacio en el que Jesús no existía. Y negaba también la preexistencia de Cristo. Pero es que si niega la preexistencia de Cristo, niega la divinidad de Cristo, porque está diciendo que Cristo no es Dios. Sin embargo, Isaías nos enseña: Hijo nos es nacido, Hijo nos es dado. Lo dilatado sobre sus hombros llamará su nombre: Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 6, esta es la frase que voy a coger: siendo en forma de Dios. Voy a coger esa frase, siendo en forma de Dios, y la vamos a aparcar. Y voy a salir de esta frase. Si estáis adorando a Jesucristo, entonces entendéis que Jesucristo es Dios. Pero si no creéis que Jesucristo es Dios, entonces estáis adorando a un Dios falso. Porque Cristo es Dios. Hay frases en las Sagradas Escrituras como el ungido, frases como el Hijo de Dios, frases como el Cristo, que todas estas frases que mencionan las Sagradas Escrituras están revelando que Jesucristo es Dios. Cristo no es un profeta mayor como Isaías, o como Ezequiel, o como Daniel, o como Jeremías, ni tampoco Cristo es un profeta menor como Ageo, como Oseas, como Zacarías. No. Jesucristo es Dios. Hay un texto en las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 13, que hace una pregunta al Señor a los discípulos y les dice a los discípulos: ¿vosotros quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Automáticamente ellos responden y dicen: uno dice que eres Elías, y otro alguno de los profetas, y otro Juan el Bautista. Y él vuelve a preguntar: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió por revelación divina y responde con esta palabra: tú eres el Cristo, ay Padre, el Hijo del Dios viviente. Y dice las Sagradas Escrituras: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Pedro, por revelación divina, estaba ensaltando la divinidad de Cristo. ¡Cristo es Dios! Sin embargo, hay otro texto que vemos, hermanos, en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 47, dice: y respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres Hijo de Dios, Rey de los judíos. Hijo de Dios quiere decir que Jesucristo era Dios. Y de nuevo vemos a Natanael como ensalta la divinidad de Cristo. Pero no solamente Natanael, también lo hace. Felipe le dijo a aquel hombre que iba camino hacia su casa, le dijo: si crees,
Y él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí no están saltando solamente la divinidad de Cristo, aquí están saltando toda la persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero que sepáis algo importante, algo que aprendí hace mucho en la escuela con los candidatos. Y aprendí que la palabra Jesucristo, hermanos, es una palabra compuesta. ¿Qué quiere decir eso? Jesús es parte humana y Cristo es parte divina. Jesús humano en el Antiguo Testamento, en el hebreo, Yeshua, traducida Yahvé, el que salva. Sin embargo, la palabra Cristo proviene de una palabra griega que se llama Christos, que quiere decir, hermanos, el ungido, el Mesías. Por lo tanto, la palabra Jesucristo, que es una palabra compuesta, está representando a Cristo como el Dios que salva, como el Mesías, como el ungido. Al final, Mesías quiere decir el que te salvó. Por lo tanto, Jesucristo es el que te salvó. Pero no solamente vemos que Jesucristo es Dios por su palabra compuesta, vemos que Jesucristo es Dios porque Él perdonaba pecados. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Marcos, en el capítulo 2, verso 5, cuando llegó aquel paralítico, hermanos, y le dijo Jesús: tus pecados te son perdonados. Pero fíjate la frase: tus pecados te son perdonados. Pero los orgullosos religiosos, que estaban con el oído puesto, dentro de sí mismo decían: vaya herejía que ha dicho. En otras palabras, vaya herejía que ha dicho. Si solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, que es omnisciente, que conocía lo profundo de su corazón y estaba viendo sus pensamientos, le tiene que decir: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Y le dijo: levántate, coge tu lecho y vete a tu casa. El único que puede perdonar pecados se llama Dios. Y si Dios perdonó los pecados, Jesús, no es por otra cosa, es porque Él es Dios. Pero no solamente perdonó pecados, tengo que saltarme cosas para darle lugar al César. No solamente Él perdonó pecados, sino que también Él mismo dijo de sí mismo, en el libro de Juan, en el capítulo 14, no sé si era el verso 5 o 6, cuando le dijo a Tomás: tanto tiempo conmigo y todavía no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. O sea, Él declaró de sí mismo, hermanas, que Él era igual al Padre, es decir, coigual al Padre. Pero no solamente vemos que Él mismo habló de sí mismo diciendo que Él mismo era Dios, sino que Él también al mismo tiempo actuó como tal. ¿Y cómo actuó Jesús? Jesús actuó haciendo milagros, dando vista a los ciegos, sanando a los leprosos, multiplicando los panes y los pececillos. A veces hemos dicho, que no voy a entrar en detalles, a veces hemos dicho que todos los milagros que hacía Jesús lo hacía por el poder del Espíritu Santo. ¡No! Todos los milagros que Jesús hacía lo hacían en una perfecta unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los tres actuaron haciendo milagros. Donde más veo la divinidad de Cristo fue en la resurrección de Lázaro, sin entrar en detalles para dar lugar. Me seco, Cecilia. ¿Por qué? Porque resulta que después de 4 días muerto, Jesús hizo el milagro. La pregunta es: ¿por qué después de 4 días muerto Josué? Mi respuesta que me he encontrado es la siguiente: es porque decían que en aquel tiempo, cuando alguien moría, hasta el 4º día dice que su alma estaba vagando por alrededor suyo. Podría ser que el alma volviera otra vez al cuerpo, según ellos, y podían levantarse. En otras palabras, que no estaba muerto y podría ser que se levantara. Por eso Jesús esperó ¿a qué? Al 4º día, cuando ya olía. Y cuando ya olía a putrefacción, le dijo: quitad la piedra. Lázaro, ven
fuera. Y después de 4 días muerto, Lázaro se levantó de entre los muertos. Aquí veo con más claridad que Jesucristo es Dios. Un detalle importante que me gusta mucho es la resurrección de Jesús. Porque Jesús, cuando resucitó de entre los muertos, da evidencia de que Él era Hijo de Dios. No voy a entrar en muchos detalles, solo en este. Él mismo dijo: tengo poder para entregar mi vida, pero tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Aquí veo con más claridad la divinidad y el poder de Cristo. Os voy a decir una cosa: ¿no saben que hacer un milagro es romper la ley de la naturaleza? ¿Y quién puede romper una ley de la naturaleza? Tú y yo no. Dios sí. Por lo tanto, que aquí en los milagros veo que Jesucristo para mí sigue siendo Dios. Un detalle más y le doy lugar al hermano César. Libro de Filipenses 2:6, siendo en forma. La palabra siendo proviene de una palabra griega que se llama morfe. La palabra morfe quiere decir forma. Es una forma que no cambia. Da la idea de algo que fue, que es y será. Es algo inmutable que no cambia. Siendo, Cristo dice, siendo en forma de Dios. Es decir, siendo en forma. ¿Pero de qué forma es Dios? Esa es la pregunta. Si la Biblia dice, Dios es espíritu. Entonces, ¿de qué clase de forma es Dios? Te lo voy a decir. Siendo en forma, en esencia. Es la esencia de Dios mismo. ¿Y qué es la esencia de Dios? La esencia de Dios es lo que Dios es en sí mismo. Sin limitaciones. Por ejemplo, ¿qué es Dios todopoderoso? Cristo es todopoderoso. ¿Qué es Dios eterno? Entonces Cristo es eterno. ¿Qué es Dios inmutable? Entonces Cristo es inmutable. Por lo tanto, son igual en esencia. Y Cristo comparte, y Dios comparte su esencia y su naturaleza. Pero ¿qué es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios, lo voy a decir así para que lo entendamos, aunque para mí es demasiado oscuro, porque ahora miramos por ventanas oscuras o espejo oscuro. No es otra cosa, sencillamente es manifestar los atributos de Dios, revelar. ¿Quién nos reveló? Cristo. Cristo es la imagen de Dios invisible. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es amor. Cristo es amor. ¿Qué es Dios? Verdad. Cristo es la verdad. Son atributos que los amamos nosotros, atributos morales. ¿Qué es Dios santo? Cristo es santo. Dios es puro. Cristo es puro. Dios es amoroso y misericordioso. Cristo es amoroso y misericordioso, pero esos atributos los comparte con nosotros. Hay un texto en la Biblia, por aplicar algo, que dice, hermanos míos, revestíos del nuevo hombre creado según Dios en la santidad, la verdad y la justicia. Es decir, esos son los atributos que comparte Dios con nosotros. Así que le vamos a dar lugar al Cesicar, porque si no, me seco. Vamos a aplaudir al Señor. Un aplauso para el Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. La gloria sea a tu nombre, Jesús. Un espectáculo, hermanos. De verdad que sí. Escuchar a mis hermanos. De verdad que sí. Una maravilla. Hablar de Cristo es algo tan extraordinario. A mí esto me hace volar. Y es la verdad, me hace volar. Muy bien. Llevamos unos días empollando un poquito, como se suele decir, pero a la vez disfrutando. Claro. Porque esto se disfruta. Quien ama la palabra disfruta esto, hermanos. Gloria al Señor. Yo soy el último, no tengo ninguno detrás, ¿no? Ninguno. Me habéis dado un cuchillo en el monte. Un cuchillo en el monte me habéis dado.
preexistencia, deidad y ahora humanidad. Yo voy a hablar testimonio bíblico sobre la humanidad de Cristo. Voy a repetirlo de nuevo. Testimonio bíblico sobre la humanidad de Cristo. El Hijo Eterno de Dios vino a ser humano. Escuche, Cristo carne es una bomba espectacular. El Hijo Eterno vino a ser humano. Por eso, en numerosas ocasiones, la Escritura dice: el Hijo del Hombre vino a ser humano. Por eso tomamos, para hablar del Hijo Eterno, tomamos el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 1, y dice: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, el apóstol Juan pronuncia la palabra era 3 veces para mostrarnos al Hijo Eterno. Y ahora saltamos al versículo 14 del mismo capítulo 1 y dice: y aquel Verbo se hizo carne. Amén. Y habitó entre los hombres, y pudimos ver su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ha habido una unión entre la deidad de Dios y la humanidad. No ha habido una mezcla, porque en la mezcla se pierde la esencia. Muy bueno. En la mezcla, repito, se pierde la esencia. Si usted coge un vaso de leche, es de color blanco. Si usted coge un vaso de café, es de color negro. Si usted los une, acaban mezclándose y se pierde el color. La leche deja de ser blanca y el café deja de ser negro, porque es una mezcla. Pero esto es completamente diferente. Esto es un acto divino. Se ha unido la deidad de Dios con la humanidad y no se ha mezclado. Solamente hay una unión. Es decir, Cristo no es 50% Dios y 50% hombre. Cristo no es 70, ni 30, ni 60, 40, ni viceversa. Cristo es 100% Dios, lo ha dicho el hermano. Cristo es 100% hombre. 100% hombre. ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? Estoy emocionado. Os he dicho como aquí el cuchillo en el monte. Escuchad. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo lo entendemos, hermanos? No podemos entenderlo. Es un misterio. La encarnación es un misterio. No podemos entenderlo. Primera de Timoteo 3:16. Dice el apóstol San Pablo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Cristo, hombre, una bomba. Dios se ha manifestado en carne. Es un misterio sin resolver. Porque si este misterio se pudiera resolver, como ha dicho el hermano, entonces Cristo no sería Dios. Pero como Cristo es Dios y todo hombre, este es un misterio que no se puede resolver. No se puede descifrar lo que es indescifrable y no se puede desvelar lo que Dios ha velado. Deuteronomio 29:29 dice la Biblia, escuchad esto: las cosas secretas son de Dios, mas las reveladas ya han sido a los hombres. Jesús tenía necesidades humanas como cualquier otro ser humano. Igual que usted se cansa, Jesús se cansaba. Igual que Jesús sentía hambre, igual que usted siempre siente hambre, Jesús también siente hambre. Igual que Jesús tenía sed, igual que nosotros tenemos sed, Jesús también siente sed. Mateo capítulo 4 y versículo 2 dice la Escritura: y después de 40 días y 40 noches, ayunando Jesús, dice la Biblia, que Jesús tuvo hambre. Mateo capítulo 21 y versículo 18 dice: y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y metió la mano en una higuera. O sea que no solamente tuvo hambre cuando ayunó, sino como que cualquier ser humano en cualquier momento del día puede padecer hambre. Así Jesús también padecía hambre. Jesús tenía sed. Por eso la Escritura nos enseña en Juan 19:28, cuando estaba crucificado en la cruz, dijo: tengo sed. Y Jesús se cansó en el capítulo 6, versículo 4 de Juan,
cuando está evangelizando a la samaritana, dice que Jesús se cansó y se sentó al lado del pozo de Jacob. Por lo tanto, tiene necesidades físicas, pero también mostró emociones humanas como cualquier otro. Y estas emociones humanas con una pena intensa. Escuchen, Mateo capítulo 26, versículo 38 dice: Jesús orando en Getsemaní dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Contestado en Hebreos capítulo 5 y versículo 7, dice, atención, Cristo, al final de esto, fíjense qué texto: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, aquel que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Jesús emocionalmente siente tristeza. Jesús, como hombre, sufre físicamente y sufre también emocionalmente. Sufre físicamente, atención, Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Jesús sufre también emocionalmente. Ese es físicamente, ese es dolor físico. Jesús también sufre emocionalmente. Capítulo 53, versículo 3 del libro del profeta Isaías. Y dice, atención: desechado y despreciado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Se ha experimentado en quebranto, en dolor emocional. ¿Hasta dónde llega la humanidad de Jesús? Que se experimenta en quebranto, en dolor emocional. ¿Quién puede entender a un ludópata mejor que otro ludópata que lo ha sido porque lo ha pasado por ello y lo ha padecido? ¿Quién puede entender a un toxicómano mejor que a otro toxicómano que ha pasado por esa experiencia? ¿Quién puede entender tu sufrimiento emocional mejor que Cristo? Que Él sufrió emocionalmente. Por lo tanto, cuando usted sufre, cuando usted llora, Cristo le entiende. Cristo se ha puesto sus zapatos y se ha puesto los míos. La gloria sea su nombre. Experimentado en quebranto. Pero atención, Jesús también tiene experiencias humanas, como por ejemplo el nacimiento, el crecimiento y también la muerte. Jesús experimenta nacimiento, crecimiento y muerte. Experimenta el nacimiento físico como cualquier otro bebé. Cuando llegan las 40 semanas, la mujer que ha estado gestando durante 9 meses a su hijo, cuando llega el momento de nacer, el bebé sufre, el niño busca la forma de salir. Así también Jesús, como cualquier bebé, sufrió dentro del vientre para salir al exterior. El nacimiento de Jesús, ay Padre, es que se ha hecho tan humano Jesús, escuchen esto, que tiene linaje y genealogía. Se ha hecho tan humano Jesús que tiene linaje y genealogía. Mateo capítulo 1 y versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, dice: hijo de David, hijo de Abraham, mejor dicho, hijo de David. Tiene genealogía, tiene linaje. Jesús, nuestro Señor en la carne, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de Isaí, hijo de David, hijo de Salomón, y hasta llegar a María, su madre, quien le dio a luz. Por lo tanto, como cualquier otro ser humano, tiene linaje y genealogía, pero con una diferencia aplastante. Y es que Jesús no hereda pecado original. Esa es la diferencia aplastante de la humanidad de Cristo, y es que tiene linaje como cualquier ser humano, pero no hereda pecado original. Es decir, María ha parido a Jesús con los dolores de cualquier otra mujer, pero María lo parió sin añadidos. Es puro, es santo, es perfecto, no hay concupiscencia en él. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. La gloria es su nombre.
me salto muchas cosas porque si no me tiro esta mañana. Solamente deciros que si se niega la deidad de Cristo es una herejía, pero si se niega la humanidad de Cristo también es una herejía. Nuestra salvación depende de la deidad de Cristo, pero también depende de la humanidad de Cristo. Sin humanidad no hay sacrificio. Sin humanidad no hay sustituto. Sin humanidad no hay redención. Porque si, atención, si el Redentor no se hace pariente cercano, la redención no es apta. Pero la redención sí fue apta porque Cristo se hizo pariente cercano, el Verbo se hizo carne. Nuestra salvación depende de su humanidad, al igual que de su deidad, pero también de su humanidad. Es decir, atención, si Cristo hubiese sido 50% hombre, todavía seríamos deudores. Si Cristo hubiese sido 90%, solamente 90% hombre, seguiríamos siendo deudores. Pero como Cristo fue 100% hombre, ya no somos deudores. La deuda está saldada completamente. Completamente. Él pagó el 100% porque Él fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Juan 1:14 y termino. El Verbo se hizo carne. Y Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne. Un aplauso porque Dios os bendiga. Un aplauso para Cristo. Para Él solo sea la gloria y la honra. Amén. Bueno, pues espero, hermanos, que os haya edificado este resumen de Cristología, porque no hemos llegado ni a tocar el borde, ni a la orilla, hermanos, porque se requiere, pues, para hablar de la deidad, muchos sermones, muchos estudios. Para cada punto se requiere días de estudio. Entonces ha sido, pues, nada, una pincelada, hermanos, para que no alargarnos mucho y para dar lugar, si algún joven quiere hacer alguna pregunta. ¿De acuerdo? Coger algún micro y ya, con las preguntas ya, pues damos el broche al temario de hoy. Amén. Venga, algún joven, por favor, que coja un micro y empiece a hacer... Que pregunten en alto, Josué, porque parece ser que no hay micros. Que pregunten. Vale, como quiera. ¿Preguntar en alto? Yo quería preguntar una pregunta al hermano Samuel. ¿Quién levantó a Cristo entre los muertos? ¿Quién levantó a Jesucristo de entre los muertos? ¿Quién lo levantó? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿O el Espíritu Santo? Buena pregunta. Hablando con el Josué antes, hemos estado hablando de eso mismo, de la economía trinitaria. Nosotros somos trinitarios. Claro. Y a veces cuando hablamos o predicamos, parece que a los tres, para nosotros son como dioses diferentes. El Padre Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es un Dios en tres personas, pero en una perfecta unidad. Entonces, que cuando hablamos de que Dios tiene poder, el Hijo tiene poder y el Espíritu Santo tiene poder. Entonces, ¿quién es el que resucitó a Cristo de entre los muertos? Según Hechos capítulo 2, versículo 24, fue Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero según Romanos capítulo 8, verso 11, fue el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero según Cristo, fue Él mismo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento yo recibí de mi Padre. En otras palabras,
¿Quién ha resucitado a Cristo de entre los muertos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Venga, hermanos. Tengo una pregunta, a ver cómo la puedo hacer más. A ver, yo he escuchado que César ha dicho que Jesucristo no heredó el pecado. Vale, bien. Y yo pienso perfecto. Pienso y he dicho muchas veces cómo Jesucristo no tuvo lujuria, no tuvo. Entonces, es porque el pecado que heredemos de Adán y Eva, o sea, él era como Adán y Eva antes de comer la manzana. Una pregunta que no sentía A ver, envidia ni... Ángelo, que sea más concisa la pregunta. Sí, venga, César, dígalo. Yo creo que te he entendido la pregunta. Es que por hacerlo más rápido, no he citado algún texto. El nacimiento físico de Jesús nos hace a nosotros semejantes a Él. Él se asemejó a nosotros, mejor dicho. Él se asemejó a nosotros. Pero la diferencia es aplastante, creo que lo he dicho. No hereda el pecado. ¿Por qué? Porque Él nace de María, una mujer virgen, pero Él no tiene padre físico. Él es engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, el nacimiento de Jesús es virginal. Capítulo 7, versículo 14 de Isaías, ¿no? Nacimiento es virginal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, el cual será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Lucas capítulo 1 y versículo 35, hay una cita bíblica ahí que te lo dice perfectamente cómo nace Jesús. Te dice perfectamente cómo nace Jesús, completamente, sin concupiscencia y sin pasiones desordenadas, completamente. ¿Por qué? Porque cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, María dice, yo soy virgen, porque estaba desposada, estaba pedida, para que entendáis, y no conocía varón, y le dijo claramente, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá, repito, y el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. No puede tener pasiones desordenadas, no puede tener concupiscencias, no puede tener envidia, no puede tener nada que esté relacionado con el pecado, porque Cristo no tiene relación con el pecado. El nacimiento es virginal porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y esa creo que es la pregunta que te puedo responder. Pero ha hecho dos, César, ha hecho dos. La otra es, ¿Adán antes de pecar era igual que Jesús? Esa Josué, Ha hecho dos. ¿No? Ángel. A ver, el César ha dicho que Jesús se hizo semejante a los hombres, no igual. A Dios sí. Dice, no estimando el ser igual a Dios, tomó forma de hombrecito semejante a los hombres. Es decir, a Dios sí era igual, pero a los hombres no era exactamente igual, era semejante. ¿Por qué? Porque Él no tenía naturaleza caída. Entonces, la diferencia entre Adán antes de pecar y Cristo es que Adán fue creado sin pecado pero pecable, pero Cristo fue creado sin pecado pero impecable. Ese es el matiz, que Cristo no podía pecar y Adán fue creado sin pecado pero con la posibilidad de pecar, en estado probatorio. Claro, ahora surgirá la pregunta y dirá, entonces si Cristo no podía pecar, entonces ¿para qué fue tentado? Pues porque la tentación de Cristo no fue para demostrar si Él podía pecar o no, sino para demostrar que en Él no había pecado. Y donde no hay, no se puede sacar. Más preguntas, venga. A ti, Josué. Antonio, alto. Si negamos la persistencia de Cristo, ¿con qué atributo se atenta? Pues como he dicho antes, el que niega la persistencia de Cristo atenta contra la eternidad, atenta contra el creer que Cristo es creador de todas las cosas, porque si Cristo no existía antes
de nacer en el vientre de María, entonces Cristo no era eterno. Ha habido un punto en el tiempo en el que ha tenido que ser creado. Pero es que Cristo no es creado, es increado, porque es el eternamente engendrado. Entonces, el no creer en la persistencia, tienes que negar que Cristo es eterno, tienes que negar que Cristo es creador, tienes que negar lo que ha enseñado Samuel, que Cristo es de la misma naturaleza que Dios Padre. Si no hay persistencia, entonces Cristo ha sido creado. Si no hay persistencia, tienes que decir que Cristo ha sido un ser creado, porque tiene un punto de partida. ¿Dónde se ha iniciado Cristo? Si Cristo no es eterno, ¿dónde ha empezado a existir? Y si ha empezado a existir, es que ha tenido que ser creado. Y si ha tenido que ser creado, ya no es Dios, es criatura de Dios. Por eso es tan importante creer en la persistencia de Cristo. Amén. Gracias. Samuel, ¿con qué poder hizo Jesús los milagros? Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Es que no lo veis vosotros. Están aquí los dos, que les tengo que decir ¡oh! Porque se levantan y tiran la mesa. Venga, Samu. Adelante. Volvemos a lo mismo que he dicho antes, y quiero enfatizar esto porque es importante que sepamos que somos trinitarios. Amén. ¿Vale? Un solo Dios, tres personas. Mira qué bonito, aunque Padre, Hijo, Espíritu Santo es un solo Dios en tres personas, y cada una de las personas tiene una labor, pero al final es un solo Dios. Cuando antes he dicho de Lázaro, que he cogido como ejemplo a Lázaro, vemos una cosa maravillosa en ese milagro. Primero, vemos el propósito de Dios en su soberanía. El propósito de Dios en la redención. Primero. Segundo, vemos al Hijo usando su poder divino. Aunque los tres estaban usando el poder divino porque son Dios, pero al mismo tiempo son tres personas. Y vemos al Espíritu Santo, que cuando Cristo resucita a Lázaro de entre los muertos, que es el que le da vida, porque el Espíritu Santo es el que da vida. Entonces, ¿quién es el que hace el milagro? Volvemos a lo mismo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en una perfecta unidad. Para Samuel también. A ver si os puedes explicar, Samuel, que ya has hablado, pero a ver si os puedes explicar un poco más mejor, más detenido, el concepto de la palabra morfe, que has hablado. Vale. Morfe, he dicho que es siendo forma, pero que es una forma inmutable que no cambia. Morfe da la idea, como he dicho, algo que era, que es y que será. No puede cambiar. La palabra morfe es Cristo es morfe. Eso es lo que quiere decir. Cristo es morfe, es igual a Dios. Es igual a Dios en esencia y es igual a Dios en naturaleza. Y eso es lo que quiere decir la palabra morfe. Igual a Dios, incambiable. Dios es espíritu, por lo tanto no está hablando de una forma humana, porque no tiene forma, es espíritu. Sin embargo, si habla de la forma de Dios, es igual en esencia, igual en naturaleza. César, te voy a hacer una pregunta. ¿El hecho de que Cristo se encarnara implica su estado de humillación? Sí. Sí, porque, mira, lo tenía aquí, no lo he citado tampoco por pasarlo pronto. Sí, porque tiene vida terrenal, tiene tentaciones, tiene sufrimiento,
hay crucifixión y hay muerte. Entonces, la pregunta es fácil responderla con un texto bíblico que tenía apuntado aquí. Filipenses capítulo 2 y versículo 7, lo verifica claramente. Y dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, mira, ¿ves? Acerca de la pregunta de antes de ayer. Semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, el hecho de que Cristo se encarnara implica la humillación. Implica la humillación. Cristo se humilló hasta lo más sumo. Hasta lo más sumo, bueno. Ya tengo una pregunta para el Jesús. ¿Cuándo comenzó a existir Jesús? ¿Cuándo comenzó? Nunca. Nunca. Él es el eterno, Él es el Dios eterno. No te digo, Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Cristo ha existido siempre. Dios es uno de sus atributos de la deidad, la eternidad de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta más? Vamos a dar lugar a 3 preguntas más, ¿vale? Vale, ¿Parece venga. bien? Venga, 3 preguntas más, hermanos. Tengo una pregunta para usted también. ¿En qué parte del Antiguo Testamento se puede ver la persistencia de Jesús? ¿En qué parte del Antiguo Testamento se puede ver la existencia de Jesús? ¿Vale? Por ejemplo, por medio de las teofanías, cuando habla del ángel de Jehová, el ángel de Jehová era una referencia a una aparición de Cristo preencarnado. ¿Vale? Cristo se hacía visible. ¿Y por qué sabemos que el ángel de Jehová era una aparición de Cristo preencarnado? Porque en muchas ocasiones se le adora y no lo niega. ¿Vale? Cuando se aparece a los padres de Sansón, cuando se aparece a Josué, cuando se aparece a Gedeón, como ángel de Jehová, le adoran y no lo niega. Sin embargo, en Apocalipsis se aparece al apóstol San Juan en la isla de Pasmo. Juan se postra a adorarle y le dice al ángel, no me adores, que soy consiervo tuyo, adora a Dios. ¿Por qué un ángel no permite que se le adore? Y el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, hay 3 episodios que se postran y le adoran y no se lo impide, porque el ángel de Jehová lo llaman los teólogos teofanías, era Cristo en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? El episodio que he nombrado de la zarza, donde Moisés se descalza, dice Moisés, quita el calzado de tus pies, el lugar que pisas, tierra santa es, también era una referencia a Cristo. Hay varios episodios en la creación, cuando dice hagamos al hombre, pluraliza, a nuestra imagen y semejanza, también vemos a Cristo. En los símbolos, en los tipos, en los corderos, en el sacerdote, en las tipologías, hay mucha cristología en el Antiguo Testamento, muchísima. ¿De acuerdo? ¿Una más? ¿Una pregunta más? Padre, Jesús fue perfeccionado en su humanidad. Sí, muy bonito. Jesús fue perfeccionado en su humanidad porque aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Amén. Por medio del sufrimiento, tanto emocional como físico, pues se perfeccionó. Se perfeccionó. Y la cita bíblica está en Hebreos 5:8, que dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Así que sí, Jesús tuvo que aprender la obediencia. Venga, otra más. Venga, la última. Creo que son las mismas las que están aquí ya. Vale, pues ya está. Pastor. ¿Ya está? Muy bien. Ha sido un placer, iglesia. Que Dios os bendiga, ¿eh? ¡Ese aplauso para Dios más fuerte, hombre!
necesite respuestas por parte de la iglesia. Que Dios bendiga mucho al hermano Josué. Que Dios bendiga mucho al hermano Samuel. Y que Dios bendiga mucho al hermano César. Y a todas las personas que nos están viendo, bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Y a todos los jóvenes que han contribuido con estas preguntas tan extraordinarias. Para mí ha sido un culto de mucho provecho. Aprovecho para decir, hermanos, que tenemos un canal de la iglesia. Un pelín descuidado, pero hay canal de la iglesia, donde este culto se va a subir y ustedes van a poder escucharlo de nuevo, porque hay cultos o mensajes o enseñanzas que para sacar más provecho merece la pena volverlo a escuchar, ¿vale? Así que les invito, que es que esto ya es una lache, que seas de Belén y que no estés suscrito. Suscríbete al canal de la iglesia, donde hay mucho material rico y bueno.